Bueno, ahora tenemos a Doan que deja a Charla en su casa, es de noche, la deja en la casa y le muestra un montón de guardias, no sé, son como, no sé qué cantidad de guardias que le pone para que la cuide. Hay otra vez otra discusión entre ellos. Como Doan está cansado de que ella siempre le cuestione que él la quiera cuidar, que le recuerda que ella resultó herida, no sé qué. O sea, le recuerda la situación en la que está, que están metidos con gente mafiosa, y ahí Charla confiesa, le dice, yo tampoco confío en Behram. O sea, que eso es todo. Entonces él se pone sonriente, contento, como diciendo, que usted ya no cree más en los grises, como que ella, como siempre trataba de defenderlo, de buscar el lado bueno de Behram, o por lo menos que no había pruebas suficientes, siempre estaba tratando de defenderlo. Él se complace de que ella como que reconozca que Behram es peligroso. Y bueno, ahí se despiden, se dan dos besos, creo que la primera vez que se despiden dándose besos, o sea, con más confianza. Y bueno, y una vez que ella entra, habla con Majnur y se pone a hablar de Doan, de que dice que reconoce, ella se reconoce en él porque daría su vida por su hermana como ella. Y empieza a hablar de un montón de cosas lindas de Doan, de todo lo que ella vio, de cómo es. Entonces Majnur le toca el corazón y Charles se dice, no, no, no estoy enamorada, dice ella, no, hermano, no estoy enamorada. Dice, creo que me he acostumbrado a su amabilidad, dice. Y Majnur pone carita como que no la convence mucho. Y Chala le cuenta a Majnur, a pesar que Majnur obviamente no habla, pero le dice, este hombre Behram, claro, Majnur no sabe que el Behram del que tanto le habla a Chala, que tanto las ha ayudado, es verdad. Entonces ella le habla y le dice, yo creo lo que dice Doan, que este hombre Behram, que Behram tiene una cuenta pendiente con los Angelou, algo que viene de muy atrás. Dice, yo quiero que él me cuente, él me lo tiene que contar, no creo que me trate de idiota. Dice Charla muy, muy plantada. Después tenemos una escena que es Doan con Gulushan, una charla muy linda, eh, que le cuenta a Gulushan mirando una foto de Melek, porque Melek llamó después de la cena y todos quedaron re tristes. Melek obviamente también estaba súper triste en la cárcel. Y mira una foto de Melek y le dice, nosotros hablábamos mucho de ti, decíamos que eras nuestro superhéroe, que aunque estabas lejos, eras nuestro superhéroe. Y siempre dijimos que ojalá estuvieras aquí con nosotros. Entonces ahí tiene un flashback, una escena que está Tajir con algo en la mano, que no sé cómo llamarlo, que ella está tirada así, arrollada en el piso contra un sillón y Tajir pegándole con esto y que es como si tuviera algo de tela o algo de cuero, ¿no? Y ella dice, ojo, o sea, con mi bebé, cuidado mi bebé, dice ella. Esto es algo que la verdad yo me quedé totalmente estupefacta de este tema de que ella estuviera embarazada. Y ella tiene ese recuerdo, entonces cuando vuelve, como que ese recuerdo se le va, le dice al hermano, si hubiéramos vivido juntos, quizás las cosas hubieran sido diferentes. Entonces Doan, que se siente obviamente mal por esto, porque también Melek se lo ha dicho, él le dice, de lejos intenté ser el mejor hermano mayor que pude. Abby, ¿no? El mejor Abby posible. Y Doan le dice, te voy a contar algo a ti que no quiero que se enteren los demás. Le dice, porque no quiero armar como mucho revuelo, pero hay buenas noticias con respecto a Tajir, o sea, no le hablo, no dice papá. Le dice, se está recuperando bien, dice, seguramente en breve va a poder contar quién quiso matarlo. Y la cara de William es un poema, porque hace así como, medio como que se sonríe, como que suerte y como que nada, que suerte. Y Duan le dice, tu padre pronto va a estar bien, como que para dejarla tranquila, porque él cree que lo quiere a Tajir. Entonces, la verdad que la cara es fabulosa, la cara de William también muy buena actriz, sinceramente, yo creo que todos los actores están fabulosos. Después Doan le pregunta por la relación con Cefa y ella le miente, le dice que está todo bien, que se siente súper contenida con él. De hecho, él no apareció en todo el día, no está en la casa ni nada, pero ella como mintiéndole al hermano de que no se preocupe. Pero ¿qué pasa? Guluyan va a ver a Tajir a esa habitación y cuando está abriendo la puerta y mirando,
ahí no sabemos si es un recuerdo, que yo creo que sí es un recuerdo, de ella misma poniendo un almohadón encima la cara al padre. Se lo pone encima y se la ve a ella medio entre llorando y no sé qué, y como que se ve que se arrepiente. Pero eso es lo que ella, o sea, lo que no tengo claro es si eso ella lo hizo y lo está recordando, o si es algo que ella piensa que quiere hacer y no se anima. Esa es la duda que tengo, si fue algo que sucedió o que ella está pensando que quiere hacer. Yo creo que me parece que es algo que recuerda como que quiso hacer y no pudo. Y en ese momento mira y está Lamia Sultán en el sillón, así que ella se va. Pero sinceramente, este tema de que ella supuestamente estuvo embarazada, que el padre la castigó, y que la cara que puso ganando con Doan, que yo no sé si ella no fue la que intentó matarlo. Para mí estaba claro que era Cefá. Pero por otro lado, se ven muchas escenas donde se ve que Altena a Cefá lo trata de cobarde, que es un cobarde, que es un cobarde, y él mismo está convencido que es un cobarde. Entonces, me hace dudar ahora si lo que creímos del principio que Cefá había sido, si no fue que fue Buluyan, o fue entre los dos. Ah, esa es otra que puede ser. Pero realmente esto es totalmente novedoso. Bueno, Gilmas le pasa el dato a Doan de dónde es el funeral del papá de Gencho. Entonces Doan le dice, bueno, entonces seguí con lo que tenemos hablado, como que tienen un plan. Doan a su vez está con Jabush y le muestra la foto esa de Hussein con Verdán y con Gencho, que él solo sabe de Hussein, y le muestra, le dice, porque él sabe que tiene experiencia, porque no sé qué, y él le dice, mira, por estar en una carpintería de una prisión y por el número, no sé qué, no sé cuánto, le empieza a hablar, y le dice, con esos números podés averiguar, y yo estoy seguro que esto es una prisión y podés averiguar dónde es. Entonces Doan le pide a Yilmaz, Yilmaz está todo el tiempo averiguando cosas para Doan. Yo creí que iba a tener un papel más protagónico, Yilmaz, pero siempre está como haciendo los mandados. Por ahora es ese como el papel que tiene. Y le dice que averigüe qué prisión están en esa foto, en qué prisión están en esa foto. Chala se manda sola al funeral de Hussein. Ahí, bueno, se abraza con Gencho, que lo quiere mucho. Y Chala le dice a Berar, o me cuentas todo ahora, le dice, o yo le cuento a Doan que trabajo para ti. En ese momento se ve que Adoan llega, que no lo dejan entrar, y de repente Chala, que sale como enojada después de decirle eso a Berram, se encuentra con él y quedan los dos con unas caras. Chala porque ella no tenía que estar ahí y se siente descubierta, y Doan porque también, ¿qué haces aquí? Ella ahí le inventa que pensó que era bueno que ella fuera a buscar información y no sé qué, y Doan le dice que no, que cómo va a estar ahí, que está preocupado por su seguridad. Otra vez el famosa discusión de que no me tenés que proteger y yo te protejo y piriririririririri. Le dice que al final, por las balas que recibiste, bueno, todo eso, que este no es un lugar para ti, él siempre tratando de protegerla. Y ella le dice, ¿y tú qué haces aquí? Tú no me contaste nada, no sé qué. Y le dice, ya vas a ver por qué estoy acá, algo así le dice. Llega la policía y se llevan detenido. Ah, no, perdón. Doan le dice en un momento, tengo que neutralizar a Berran para llegar a Genjo. Y ahí llega la policía, se lleva a preso a Berran con unos cargos de contrabando. Ellos dos van atrás, por supuesto, van a la comisaría, ahí, y hay una fiscal nueva, o sea, el fiscal del principio del caso no está más, ahora es una fiscal, una mujer, y hablan con ella, y por lo que se ve, que Sinan está ahí, Sinan dio una declaración en contra de Ram, y con eso pudieron atraparlo. Pero la fiscal habla con ellos y les dice, este hombre y esta gente seguramente tiene una empresa fantasma, o sea que no va a haber mucha evidencia para poder dejarlo preso, y le dice, máximo puedo dejarlo por 72 horas, y Doan dice, es tiempo suficiente para mí. Y la fiscal en un momento lo elogia a Doan. Ay, que todo lo que usted hace por su hermana, no sé qué, pipí, no sé cuánto. Y la cara de Chala hace una cara rara como diciendo, ¿y esta qué le pasa? Una cosa así, o sea, medio como celosa. Después tenemos a Alten, que se encuentra con Didem con un bolso de plata, le muestra la plata, Didem lo agarra y le da el teléfono. Cuando se está yendo, Alten le pasa la atropella, en realidad es un golpe, pero salta en el auto, cae, y Alten se levanta, se baja del auto, agarra el bolso
Y se mete en el auto y se va y le dice, te metiste con una mujer equivocada, y ahí queda tirada y herida. Tenemos a Verdam Behram, que está en la cárcel, va a estar preso 72 horas hasta que puedan encontrar algo para dejarlo o no. Y él tiene un recuerdo de 20 años atrás, que hubo un tumulto ahí entre los presos, que un preso se metió con él, que lo quiso pegar, no sé qué pasa, y cae un policía y le da un mensaje. Y le dice, el hermano Shishmek te manda saludos. Él te sacará de aquí, tienen un enemigo en común, que son los Hanjolu. ¿Tá? Entonces ahí muestran, volviendo al presente, hay una persona limpiando que le tira algo a Berran que se enoja, se acerca y este hombre le da un celular. Cuando abre el celular es este tal Shishmek. Y Berran habla con este hombre como no habla con nadie, o sea, muerto de miedo, diciéndole que no, que disculpas, que seguro que nadie tiene evidencia de nada, que él se va a ir pronto de ahí, que él va a arreglar todo súper apichonado, cosa que a Berran nunca se lo vio así con nadie. Esto es lo que hace pensar que cuando él le decía a Chala que si no salían los negocios con Sinan, había gente por encima de él que era peligrosa y todos corrían peligro, creo que eso es verdad y que se está hablando de este hombre. Entonces Berram le promete que va a salir y que va a arreglar todo. Ahí Berram llama a Gencho y Gencho le dice, porque sabe que Doan está atrás de él, entonces le dice, nos estamos yendo a un lugar seguro, nos vamos para como un barrio que nadie puede entrar. Chala, por su parte, está súper preocupada por lo que Doan va a hacer con Gencho, porque ella lo quiere y tiene miedo, porque no tiene idea qué es lo que está planeando este hombre. Entonces Fikret aparece y le muestra a Doan que parece que Gencho tiene colgada en sus redes sociales algo en una ubicación que parece que es fácil de identificar. Parece que como que tiene borrado todo menos algo que identifica dónde podría estar. Entonces Fikret le dice, pero mira que ahí la policía no puede entrar, que se ve que es un barrio muy peligroso. Entonces Doan dice, sí, la policía no, pero los doctores sí. Ahora hay una escena que Doan está como en una tienda armada, vacunando gente y todo en este barrio peligroso. Entonces ahí Chala, que está con él, habla con él, entonces le pregunta cómo es que armó esto tan rápido, no sé, todo eso, y él empieza a contar su experiencia como médico militar. Entonces contaba que ha tenido que armar hospitales en una montaña, todas las cosas que tuvo que hacer. Bueno, está buena la explicación primero porque la verdad que es medio traer los pelos que él, no sé, en 2 minutos armó un hospital ahí, tenían que justificarlo con algo. Y por el otro lado, que si él fue un médico militar, eso también como que está mostrando porque él sabe luchar, porque él sabe hacer todo eso, manejar armas, porque la verdad que era algo que nunca explicaba mucho, porque él si era médico sabía hacer tanta cosa. Por lo menos creo que eso lo justifica. Y él le cuenta experiencias que tuvo y Chala lo mira como con súper admiración por él. Sinceramente, ella cada vez como que lo admira más. Ahí uno de los hombres de Berram, que no sé el nombre, no sé si lo han dicho o yo no lo termino de entender, va corriendo, que ve al médico y va corriendo y le avisa a Gencho y a Firati, a los otros hombres que están escondidos, le dice que el doctor está ahí. A su vez, se ve que está terminando la jornada de vacunación o de atender a la gente y Chala le dice a Doan, me parece que tu plan no funcionó porque Gencho no apareció. Y ahí se escucha gritar, doctor, que es Gencho. Entonces ahí Doan la mira, medio sonriente, como diciendo, sí, mi plan funcionó. Cuando siente gritar a Gencho, Chala tiene el impulso de salir y Doan la mira con cara rara y le dice, no, ¿a dónde vas? O sea, como... Además que es peligroso porque ella se tira a salir y ella se tira a salir porque lo conoce obviamente a Gencho. Ahí, por supuesto, que intercambian palabras Gencho y Doan, están todos los hombres de Gencho alrededor, Gencho le dice que se tiene que ir de ahí, y un poco lo empieza a amenazar, y ahí Chala sale para que Gencho la vea. Entonces ahí Gencho la ve, no dice nada, pero queda un poco de que Chala estuviera ahí, como que cambia un poco las cosas. Bueno, en esas distracciones, Doan agarra del cuello a Gencho, ahí todos los hombres de Berram lo apuntan con armas a Berram, y Berram inyecta algo en el cuello y dice, esto es un veneno no se traduce en veneno, no sé si él dice exactamente veneno, pero le empieza a decir lo que le dio, que él solo tiene el antídoto,
O sea que él quiere hablar con Genjo, se lo va a llevar y que solo él puede salvarlo. Entonces ahí lo entra a esa carpa y los hombres, entonces no, le dice a Gencho, decirle que se retiren porque si no, no vas a tener la cura para esto. Entonces Gencho les dice que se queden quietos, lo entran a la carpa. Se ve que lo que le dio no fue veneno ni nada, fue algo para hacerlo hablar, esas cosas que se dan, como él tiene conocimientos militares, supongo que también por eso se lo dio y sabe lo que es. Chala está desesperada, tiene miedo, cree que Gencho está medio mal, que lo quiso matar, que tiene un veneno. Chala está desesperada y no puede ni disimular los nervios que tiene por la salud de Gencho. Entonces ahí, que Gencho está medio ahí como mareado, entonces Doan le dice, ¿qué quieren de los Hanjolu? Entonces Gencho dice, lo único que repite son 5.475 días pasó mi Abi Berram, o sea, mi hermano Berram, ellos tendrán que rendir cuentas. Aparentemente no dice cárcel, pero repite 5.475 días que se ve que los Hanjolu le deben a Berram. Ahí Gencho se desmaya, ahí Chala que grita, la verdad que la actuación de ella ahí está fabulosa, está desesperada, porque está medio llorando, pero tratando de disimular, y enseguida Doan va, le da una inyección y Gencho como que enseguida reacciona, pero reacciona, los hombres deciden entrar en un momento y Doan y Chala ya se fueron por la parte de atrás. Ahí tenemos, bueno, ellos se fueron, se escaparon en el auto y Yilmaz le informa a Doan que esa prisión de la foto es en Bursa. Chala insiste en que Doan le cuente qué es lo que descubrió, qué sabe, que por favor le cuente todo, de qué Yilmaz qué le dijo Yilmaz, está súper pesada por saber todo lo de Yilmaz. Y Doan como que no le da mucho corte. Ella le dice, no puedes excluirme, ¿qué descubriste sobre Berram? Y él empieza a recordar, él para porque quiere dejarla para que Fikret se la lleve a la casa y él quiere seguir haciendo sus vueltas solo. Ahí es donde ella le dice, me estás excluyendo. Él le dice, mi vida cambió hace 17 años. Él dice, soporto la culpa. Entonces Chala dice, tu culpa no tiene que ver con Berram. Es medio como un comentario y una pregunta, o medio algo como que no entiende. Entonces ahí Doan recuerda a Yusuf, a Tahir, su papá, matando a Yusuf. Y Chala le dice, ¿qué hiciste? Entonces él le dice, no me presiones, ojalá pudiera explicarlo, es la mayor vergüenza de mi vida. Algún día no sé si voy a poder contártelo o contárselo a alguien. A mí ahí me da la pauta que todo queda como que él es culpable de algo. Entonces yo digo, cuando Chala se entere de que mataron a Yusuf, esta declaración de Doan me da la sensación que ella va a hacer atar cabos de que él fue el que mató al padre, porque él está hablando de culpa, de vergüenza, entonces ella le dice, ¿qué hiciste? Y él no dice que realmente no hizo nada. Sí, que no pudo declarar en contra del padre, porque el padre lo amenazó. Pero no sé, queda esa cosa ahí que no sé qué va a pasar después con esto. Sinan se entera que Alten le atropelló a Didem y le arma un escándalo y dice que está loca, que no sé qué. Didem va a ver a Berram, cuando Berram la ve toda lastimada, ahí hablan y Didem le miente alevosamente porque le dice que ella estaba, no dijo que Chala la mandó, creo, le dice como que ella descubrió a Sinan y unas cosas de Sinan y le sacó fotos y que Sinan entonces la atacó, que Sinan la atacó y que se quedó con esas fotos porque ella tiene una copia. Entonces Berram le dice, ¿qué tenían esas fotos? Contame. Todo ahí ya pone cara todo contento de que va a tener algo en contra de Sinan. Entonces dice, yo con eso voy a tener un arma en contra de Sinan, así que manda un mensaje, no explican cómo, a Sinan para que lo vaya a ver, y cuando Sinan va le dice, mirá que tengo las copias de esas que tú supuestamente recuperaste, tengo las copias, si tú no me sacas de aquí y cambias tu declaración, yo le voy a mandar las fotos al fiscal y vas a ser el principal sospechoso por la muerte de tu papá. Ahí después muestran por su parte a Doan que está entre sus libros, con libros de medicina, abre, no sé qué busca, hasta que encuentra un recorte de diario que se lo queda mirando.
y es alguien de espaldas, encapuchado, esposado. Y ahí dice, un hombre fue a prisión por culpado por el asesinato de Yusuf, no sé qué, no sé si lo nombra Yusuf, pero dice, finalmente encontraron al asesino, B.S. fue enviado a Bursa y ahí dice los años que le dieron, o que va a estar en prisión, dice 17 años y 3 meses, y él le queda pensando 17 años y 3 meses, y ahí recuerda a Gencho hablando de los 5.475 días, 5.475 días, entonces Doan ahí queda y se queda escuchando, como sigue escuchando a Gencho diciendo eso en su cabeza y asociando la información del diario. Evidentemente, por la cara que pone, es como que se da cuenta que esa persona que fue presa injustamente es Berram. Berram llama a Gencho desde la cárcel y le dice, Sinan va a cambiar la declaración, así que voy a salir pronto, vení con los muchachos, pero trae a Charla y decirle que yo le voy a contar todo. Dice, porque este hombre Doan no se va a dar por vencido, así que yo tengo que ganarle de mano. Y dice, yo le voy a demostrar a ella qué clase de hombre es él. Ahí me genera a mí una intriga que es, porque en realidad Berram no sabe quién mató a Yusuf. Berram sabe que él incitó a Yusuf a ir a lo de los Ganjolú, apareció muerto y lo culparon a él. Pero yo creo que él no sabe realmente quién le disparó. Entonces a mí me intriga si Berram va a decir fueron los Ganjolú, o al decir esto, para que sepa qué clase de hombre es, le va a decir que Doan fue quien lo mató. Yo no tengo claro qué sabe él realmente de lo que pasó, o qué le quiere inventar. Capaz que le quiere inventar que fue Doan, aunque no sepa que fue Doan, o que fue Sinan. No sé cuál es su inconveniencia con respecto a este tema, de acusar a quién, o a los Gancholú en general, o acusar a uno de ellos en particular. Bueno, Gencho y Firat levantan a Charla en su casa porque Charla logra ahí como dejar a los guardias, no sé, ponen 20 guardias y siempre logran desviar la atención. Y se sube y le dice qué van a hacer y dice vamos a buscar a nuestro hermano Berram y dice tenemos un mensaje para ti de parte de él, es que hoy te vas a enterar de toda la verdad. Así que por ello ella acepta ir con ellos. Tenemos una escena que es Lamia Sultán con Chabush llegando a la casa de Charla. Chala Majinur, que es la que está en la casa, está viendo ropita de bebé, pobre mujer, la verdad que me da una tristeza. Que bien, otra que actúa barra porque no habla, pero es espectacular. Lo que expresa con miradas es espectacular. Tocan timbre, ella se acerca a mirar y ve a Lamia y a Chabush. Ella se da vuelta asustada y tiene un flashback que cuando ella está tirada en el piso agarrando la panza porque Tajir la empujó, se acerca una mujer con hijab, así que ella identifica que es Lamia Sultán. La verdad que pasaron tantos años que no sé cómo se dan tanta cuenta de quiénes son, porque cambiaron todos, pero bueno. Y Lamia Sultán que se acerca a ella, que está en el piso, y la mira como con cierta cara de compasión. Eso es el recuerdo. Lo que quiere decir es que Lamia Sultán sabe muy bien lo del bebé, y se lo ocultó todo a Sinan. Pero en el momento del recuerdo, la cara de Lamia es bastante, que yo tengo la idea que Tajir le dijo deshacete de esta mujer y veremos qué hizo con ella y todo eso. Así que Majnur queda asustada. Ya pasamos de nuevo, Berram que está saliendo, se encuentra con la fiscal y entonces le dice la fiscal, ¿cómo hizo para que Sinan cambiara la declaración? Entonces Berram le dice, no, mi hermano Sinan, Kardesh, dice, los hermanos Sinan, cometió un error y entonces la fiscal le dice que esté alerta, dice, no se crea más inteligente que yo. Pero Bram sale ahí, todo compadrito, y están todos sus chicos, y todos van corriendo y le abrazarlo, porque tiene una cantidad de muchachos que se ve que a los que él cuidó y protegió, que lo aman. Charla no baja de la camioneta, se quedó en la camioneta, pero está la puerta, es una van, y está la puerta esa corrediza abierta. Doan está de lejos viendo la escena de Berram saludándose con sus chicos y tiene una cara muy particular mientras lo ve. Entonces ahí tiene el recuerdo de cuando él está yéndose, diciendo para sí mismo, como diciéndole al padre, pero diciéndolo, ya no tienes un hijo que se llama Doan, yo me voy,
despotricando contra el padre, que fue cuando el padre lo pescó, que Doan iba a contar la verdad en la comisaría y lo amenazó con matar a la familia y el de ahí decide irse. Tiene ese recuerdo y Begram, que lo ve a Doan de lejos, le cambia también la cara y tiene el recuerdo cuando él lo están agarrando, dos policías lo están llevando y lo están metiendo, lo van a meter en ese camión que ya lo lleva a la cárcel. Que en realidad ellos en la vida, o sea, en la vida real, ellos se cruzaron, lo que pasa es que no se conocían. Pero está re interesante que los dos recuerdan, tienen su recuerdo que en realidad es de los dos, porque pasó al mismo tiempo. Doan se estaba yendo y estaban llevando a Verdán, lo estaban llevando a la comisaría. Y súper interesante las caras de los dos, excelentes las caras que ponen, de que hay algo de un reconocimiento, de que a pesar de que no se conocieron y se cruzaron realmente, o sea, no se vieron, pero hay un reconocimiento de que los dos sabemos la verdad. Entonces vemos que Berran baja las escaleras, como que se va acercando a la camioneta y Doan empieza a acercarse, pasa por la camioneta y mira para adentro que está Chala, y Chala que hace así para atrás, pero aparentemente por el reflejo Doan no la ve, eso es lo que creo, no sé, porque Doan mira así, pero aparentemente son ese tipo de camionetas que no se ve para adentro, pero Chala sí lo ve y está como se echa para atrás, entonces se acerca más a Begram y Begram lo mira con una cara rara. Entonces Doan le acerca la mano y le dice, he esperado este momento por muchos años, Verdam Saner. Cuando Chala en la camioneta escucha el nombre Verdam Saner, se está desencajada, con los ojos llenos de lágrimas, porque obviamente para ella ese nombre es del asesino de su papá. Entonces la cara de Chala y Berran que miran medio para el costado, medio ahí, pero Doan más yo creo que no es tanto desafiante, sino que le da la mano porque, no sé, como que fue ese hombre que terminó yendo preso culpado por un crimen que no cometió. Yo creo que va más por ahí, no creo que sea una actitud Y claro, pero Chala que en su cabeza tiene, o sea, Doan sabe que ese hombre pagó por algo que no hizo y Chala por su lado tiene la información al revés, que ese hombre mató a su papá, que ya no sabía que era Behram. Entonces ahí, bueno, terminó el episodio y nos quedamos. Yo no puedo más hasta que llegue el episodio de la semana que viene. Como les conté, a mí me encantó este episodio, pasó de todo y hubo mucha cosa emotiva, mezcla, la violencia está bajando un poco, se está mezclando más, están emparejando escenas de tranquilas con escenas de violencia, pero escenas más charladas, de recuerdos. Sinceramente me gustó más el equilibrio que hubo entre estas escenas. Y yo creo que hubo más escenas realmente de temas así, de conversaciones más profundas. Así que ya, de verdad, ahora puedo decir que me enganché con esta serie. Y bueno, ojalá hayan visto este video. Sé que no están llegando, los que me ven no llegan a verlos completos. Siempre me prometo hacerlos más cortos y no estoy pudiendo cumplir con eso. Me empiezo a emocionar, digo, y empiezo a contar y les quiero contar por si no lo ven cómo son las cosas. Lamento mucho, espero mejorar, pero bueno, ojalá que alguno lo haya terminado de ver. Muchas gracias por eso. Nos vemos la semana que viene. Gurushuros.